Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy les vamos a hablar sobre una enfermedad mitocondrial poco frecuente llamada síndrome de Kearns-Sayre, también conocido como KSS. Básicamente, esta es una enfermedad que afecta principalmente a los músculos y el sistema nervioso. Se relaciona con mutaciones en el ADN mitocondrial. Fue descrito por primera vez en 1958 por Thomas P. Kearns y George P. Sayre, los cuales identificaron una triada clásica, que era oftalmoplegia externa progresiva, retinopatía pigmentaria y bloqueo cardíaco completo. En 1965, Kearns publicó un estudio más amplio que incluía 9 casos no relacionados, consolidando así la definición clínica del síndrome. Más adelante, en 1988, se identificó la causa genética, las cuales eran de lesiones a gran escala del ADN mitocondrial. El síndrome de Kearns-Sayre es una enfermedad mitocondrial multisistémica que se manifiesta antes de los 20 años. Para que se diagnostique, se debe cumplir con la triada clásica ya mencionada y al menos uno de los siguientes criterios menores, los cuales son bloqueo de la conducción cardíaca, síndrome cerebeloso y proteinorraquia mayor a 100 miligramos sobre decilitro. Este síndrome cuenta con una prevalencia estimada de entre 1 y 3 casos por cada 100.000 personas, mientras que su incidencia exacta no se conoce muy bien porque muchas veces no se diagnostica o se confunde con otras enfermedades. En el 90% de los casos, la causa es una lesión esporádica del ADN mitocondrial que puede ir de 1.1 a 10 kilobases. La más frecuente es la llamada de lesión común, de 4.977 pares de bases presente en más de un tercio de los casos. Este síndrome está registrado en la OMIM con el número 530.000. En la patogenia tenemos que se puede transmitir por 3 métodos, o más bien van de la mano, los cuales son una herencia materna, una segregación replicativa y una homoplasmia y heteroplasmia. Herencia materna quiere decir que se transmite solamente por vía materna, o sea que una mujer con una mutación en el ADN mitocondrial va a heredar la mutación a sus hijos. Esto es dado a que al momento de la fecundación, los espermatozoides pierden todas sus mitocondrias en el flagelo, por lo tanto las mitocondrias presentes en la fecundación únicamente son las maternas. La segregación replicativa básicamente quiere decir una replicación y distribución del ADN mitocondrial y sus mitocondrias. Esto es en la división celular, pues se producen múltiples copias de ADN mitocondrial y se replican y distribuyen en cada una de las mitocondrias recién sintetizadas. Mientras que estas mitocondrias, ya con ese ADN mitocondrial, se van a distribuir al igual aleatoriamente a cada una de las células hijas. En homoplasmia y heteroplasmia tenemos que va de la mano la segregación replicativa. Esto quiere decir que hay una mezcla de mitocondrias, unas con una mutación y otras sin ella. Esto quiere decir que es una heteroplasmia, mientras que una población pura de ADN mitocondrial mutante o normal sería una homoplasmia. Esto se hace básicamente una segregación que es meramente aleatoria, no tiene como un orden como tal. Bueno, en la siguiente imagen podemos apreciar básicamente lo que les había comentado, que es una herencia principalmente materna, más únicamente materna. Esto quiere decir que todos los padres o los varones afectados con ADN mitocondrial mutado no van a pasar o no van a transmitir esos genes a sus hijos, mientras que las madres sí lo van a transmitir. Bueno, pues para continuar hablando sobre el cuadro clínico de este síndrome, pues como mis compañeros ya les comentaba, este síndrome afecta a múltiples órganos y sus sistemas, lo cual nos va a dar manifestaciones clínicas que van a comenzar durante la infancia o la adolescencia. La progresión de estas manifestaciones es lenta, pero es constante. El primer signo que suele aparecer es la caída progresiva de los párpados, conocida como ptosis. Es una característica y pues puede afectar a uno o ambos ojos. A esto se le suma la debilidad muscular de los ojos, lo que médicamente se le llama como oftalmoplegia externa progresiva, lo cual significa que los músculos que van a mover los ojos, como podemos ver en la imagen, se debilitan, y esto va a hacer que con el tiempo el paciente vaya perdiendo la movilidad ocular
dificultando la visión en distintas direcciones. También puede haber pérdida de audición progresiva. Esta hipoacusia es de tipo neurosensorial y va a afectar especialmente las frecuencias altas. También puede haber dificultad para coordinar los movimientos, especialmente al caminar o realizar tareas finas. Esto se debe a un síndrome cerebeloso que va a ser causado pues por la misma afectación del cerebelo, que es la parte del cerebro que va a regular el equilibrio y la coordinación. En muchos casos vamos a observar una fatiga extrema o persistente que no va a mejorar con el descanso. Va a ser uno de los síntomas más frecuentes y se va a relacionar directamente con la baja producción de energía por parte de las mitocondrias. En muchos casos también vamos a observar la debilidad de brazos y piernas, que pues va a ser producto de la afectación muscular generalizada, y esta debilidad va a variar en intensidad, pero pues muchas veces va a limitar la actividad física. Como podemos ver en el video, también usualmente las personas que sufren este síndrome son extremadamente delgadas y pues eso mismo también ocasiona la debilidad en brazos y piernas. Uno de los aspectos más preocupantes de este síndrome, vamos a hablar que son los problemas cardíacos, en especial el bloqueo cardíaco completo, como ya les comentaba mi compañero, que es uno de los signos de la triada. Esto puede manifestarse como desmayos o incluso ser potencialmente mortal si no se trata. También vamos a presentar alteraciones hormonales como la diabetes, hipoparatiroidismo o disfunción tiroidea. Incluso vamos a encontrar un retraso en el desarrollo puberal y todo esto debido al impacto del daño mitocondrial sobre las glándulas endocrinas. Igual en este video pues podemos ver el retraso en el desarrollo puberal. Otra cosa, pues vamos a incluir a nivel cognitivo, los pacientes van a tener dificultad para pensar con claridad o van a experimentar problemas de memoria y atención. Estos síntomas pueden ser sutiles al principio, pero suelen progresar con el tiempo. Un hallazgo de laboratorio es el exceso de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Y aunque no genera síntomas directos, es un dato importante al estudiar los casos. También vamos a observar baja estatura, probablemente relacionada con las alteraciones endocrinas y el déficit energético general que afecta el desarrollo. Y finalmente, aunque es raro, algunos pacientes pueden tener convulsiones, especialmente si hay una afectación cerebral más extensa. El diagnóstico diferencial debe incluir otras enfermedades mitocondriales que también presentan de lesiones extensas en el ADN mitocondrial. Entre ellas, pues vamos a destacar el síndrome de Pearson, que es el que afecta a la médula ósea y el páncreas, pero puede evolucionar en este síndrome, el Kearns-Sayre. Y también la oftalmoplegia externa progresiva de herencia materna, que va a compartir algunos síntomas como la afectación ocular, que como podemos ver es una de las cosas más particulares en este síndrome. En el diagnóstico pues se basa en signos clínicos que podemos ver como los signos clínicos de pivote, que son la oftalmoplegia, la apoptosis, que es la debilidad en los párpados, la retinopatía pigmentaria. Y en diagnóstico prenatal no vamos a por lo general no se va a realizar porque los signos y síntomas se empiezan a manifestar ya en una edad más adulta. En diagnóstico pues vamos a necesitar realizar una evaluación clínica para poder diagnosticar los signos en pivote. Un electrocardiograma, pues porque si recordamos tiene afectaciones en el corazón que son muy peligrosas si no se tratan a tiempo. Estudios de imagen y funciones neurológicas, pues para detectar el exceso de líquido cefalorraquídeo. Análisis de sangre que nos van a marcar la elevación de lactato y piruvato en la sangre, lo cual nos va a indicar que hay una disfunción mitocondrial. Una biopsia muscular para la detección de lesiones del ADN mitocondrial y pues estudios genéticos para lo mismo de estudiar las deleciones del ADN.
El pronóstico en esta enfermedad es variable y va a depender de la gravedad y progresión de los síntomas. Aunque el síndrome no tiene cura, muchas personas pueden vivir décadas, especialmente si reciben tratamiento temprano para las complicaciones cardíacas, que pues creo que es uno de los signos más importantes y por el que suelen fallecer las personas que padecen esta enfermedad. Y pues vamos a necesitar darle un manejo multidisciplinario acerca de los síntomas. Aunque pues generalmente las personas con esta afectación pueden vivir varias décadas. En el tratamiento, pues actualmente este síndrome no tiene cura. El tratamiento, como ya les mencionaba, va a ser sintomático, va a depender de la gravedad de cada persona y va a ser de soporte también. Este tratamiento va a incluir la cirugía correctiva para los problemas oculares, que puede ser la debilidad de los músculos o la caída de los párpados, implante de marcapaso en caso de tener un bloqueo cardíaco, la terapia física y ocupacional para fortalecer los músculos y mejorar la coordinación, y audífonos o implantes cocleares para la pérdida auditiva. Cabe recalcar que este enfoque tiene que ser individualizado porque pues cada paciente va a tener presentaciones clínicas diferentes. En el asesoramiento genético pues es fundamental debido a la naturaleza mitocondrial con la que se cuenta esta enfermedad. Cabe aclarar y tenemos que explicarle a las personas que la mayoría de los casos son esporádicos, es decir, no son heredados y van a surgir por lesiones del ADN mitocondrial en etapas tempranas del desarrollo. El riesgo de transmisión materna es bajo y generalmente es menor al 4%. Los hombres no pueden transmitir la enfermedad ya que el ADN se hereda exclusivamente por la línea materna. Y excepcionalmente pueden existir formas heredadas cuando se trata de mutaciones puntuales del ADN mitocondrial que entran en este 4% y son heredadas por la vía materna, y las mutaciones en genes nucleares que van a seguir un patrón de herencia autosómico recesivo. En caso de que se conozca que existe esta mutación, pues debemos de explicarle al paciente que existen opciones reproductivas como el diagnóstico prenatal o la donación de óvulos. Y ya, eso